Bienvenidos. Ahí. Sí, bienvenidos a todos. Ya, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya estas charlas, en verdad, como conversaciones sobre los distintos seminarios que hay, y compañeros nos van a presentar sus tesis ahí un poquito. No todo, obviamente, va a ser un breve tiempo, la verdad, pero van a estar abiertas a todas las consultas al final. Entonces todos los compañeros van a presentar y después pueden preguntar levantando la manita y todo. También les queremos recordar que como equipo PIA, que como ya saben es un programa interestudiantil autogestionado, estamos comprometidos en hacer estas jornadas un espacio seguro. Entonces, si ocurre algo, se conecta alguien como que les puede afectar este espacio seguro, me avisan a mí o a la Dafne por interno, o si lo quieren hacer público, y ahí vamos a hacer todo lo posible para que el espacio se mantenga público, ¿ya? Porque nos reservamos igual el derecho a la admisión. Así que eso, pues, chiques, cualquier cosita, si es que se tienen que ir o algo, va a quedar grabado esto y lo vamos a subir al programa de YouTube, ahí en nuestro canal. Después igual podemos difundir para avisar que está grabado y todo. Así que nada, entonces le cedo la palabra a la profe Silvana, que va a partir ese seminario, y después vienen los tesistas del profe Haslund. Súper, gracias, Monse. Hola a todas y a todos, y gracias por la invitación. La verdad es que yo no recordaba que habíamos hecho esto el año pasado, parece que sí. Y en realidad voy a hablar muy poquito del seminario para darle la palabra a mis tesistas, a la Isidora con la Javiera por un lado y a la Valentina por otro, no sé quién va a hablar primero, y aviso desde ya que yo a las 3:30 me tengo que desconectar, así que cualquier duda me la pueden mandar o le preguntan directo a las chiquillas que ya manejan igual todo el funcionamiento del seminario. Hace 2 años, yo creo que sí, que los 2 últimos años hemos abierto un seminario en estudios más de pragmalingüística, como más enfocados en el análisis pragmático, y específicamente ojalá, en análisis de la conversación. Y lo que hemos hecho este año fundamentalmente es trabajar mucho con variación genérica. Entonces tomamos concretamente un fenómeno pragmático, que es la atenuación, a propósito de un proyecto mayor, que es mi proyecto Fondesit, y trabajamos con la atenuación en particular. La Valentina, por ejemplo, está trabajando con los verbos de actitud proposicional, con función atenuante. Entonces, por ejemplo, ella lo va a explicar mucho mejor seguro, pero estos verbos como creo que, en lugar de decir directamente lo que creo, pienso que, etc. Y la Isidora con la Javiera están trabajando colaborativamente y están ellas analizando los modificadores externos con función atenuante. Por ejemplo, como el casi, un poco, etc. Cuando les corresponda lo dirán. En cuanto a la modalidad de trabajo, vamos seleccionando materiales de estudio que a ustedes les interesen. Primero el fenómeno lo eligen ustedes, yo les pongo el marco y el fenómeno lo eligen ustedes. Después seleccionamos corpus de trabajo que a ustedes les interese. En general yo les cedo material propio del proyecto de investigación, pero este año mis tesistas muy originales, también ellas y muy creativas, decidieron incluir otros materiales para contrastar con otros tipos de género que no forman parte del corpus. Por ejemplo, la Isidora con la Javiera incluyeron discurso parlamentario, que se saca directamente de la Cámara de Diputados en el caso de ellas, como transcripciones de sesiones de la Cámara de Diputados. Entonces así vamos uniendo géneros y viendo qué pasa con la atenuación como fenómeno pragmático en distintos tipos de actos de habla. No sé qué más. En cuanto a la metodología, nos reunimos semanalmente, vamos haciendo entregas paulatinamente, van recibiendo feedback toda la semana. Y de hecho, mis tesistas afortunadamente tienen sus tesis listas entregadísimas ya, que es un motivo de mucha alegría para mí y para ellas. Así que eso en términos generales. El próximo año va a ser el último año, por ahora, en el que vamos a trabajar en el marco de mi proyecto Fondesit. Eso también implica
algunos recursos económicos asignados, en el caso de Felipe, ojalá que vaya por el mismo lado. Entonces ahí vamos trabajando también con ese plus que también ayuda un poquito o nos da acceso a más bibliografía o a cuestiones más prácticas que son útiles también cuando uno dispone de algunos recursos económicos de proyectos mayores. Así que eso por mi lado. Le doy la palabra a mis tesistas para que presenten. Gracias, profe. Bueno, nosotras vamos a comenzar con Isidora. Voy a compartir el PPT que hicimos. ¿Se ve que es cierto? Sí. Ya. Sí, ahí se ve. Bueno, en primer lugar, saludarles a todos y todas y todes. Presentarnos, somos Isidora Bayer y Javier Astorga. Como mencionaba la profe, estamos en este seminario Estudio en Pragmalingüística y Sociopragmática del Español de Chile. Y bueno, nuestra tesis lleva por título Los modificadores externos con función atenuante en 3 géneros discursivos del castellano chileno: conversación coloquial, narración de experiencia personal y discurso parlamentario. Bueno, más o menos contarles en palabras breves por qué decidimos realizar este tema. Como comentaba la profe, ella nos presentó su proyecto que trataba sobre la atenuación, y con mi compañera la verdad es que siempre nos llamó la atención este fenómeno lingüístico. Entonces decidimos trabajar con esto. La profe igual nos orientó en qué tema elegir, nos presentó los modificadores externos, nos comentó que no han sido tan estudiados, entonces nos interesó trabajar con esto porque también de alguna u otra forma podemos aportar un granito de arena a esta investigación. Bueno, nuestro objetivo general de esta tesis es estudiar el uso de los modificadores externos con función atenuante en los 3 géneros discursivos que mencioné en el castellano chileno. Para poder cumplir este objetivo general, también nos propusimos 3 objetivos específicos, los cuales son identificar los modificadores externos que cumplen una función atenuante en los 3 géneros discursivos que mencioné, describir cómo se utilizan estos modificadores en los 3 géneros discursivos y observar las diferencias y semejanzas en el uso de estos modificadores externos en cada género en cuestión. Bueno, Albelda y otros autores definen los modificadores externos como expresiones debilitadoras del significado y que minimizan la fuerza ilocutiva del acto de habla. Así como también tienen la función de regular las relaciones interpersonales entre los interlocutores. Se categorizan por cuantificadores minimizadores, aproximativos y difusores significativos proposicionales o extraproposicionales. Bueno, algunos de estos son, como mencionaba la profe, un poquito, un poco, más o menos, algo así prácticamente. Ahí ustedes pueden observar algunos. Hay otros más también, y se incluyen también palabras o expresiones entrecomilladas. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para observar de qué forma actúan en la conversación. Bueno, la selección de los casos utilizamos 3 criterios expresados por Villalba. Uno es la prueba de ausencia, que es que en el segmento analizado se quite este atenuante y se observe si existe algún cambio en la fuerza elocutiva. El otro es de la prueba de conmutación, que es cuando no es posible eliminar este atenuante, se cambie por algún mecanismo lingüístico que cumpla esa misma función. Y también está la prueba de solidaridad, que en este segmento analizado con este atenuante deben acompañarles también otros tipos de atenuantes o de mecanismos atenuantes. Bueno, ahora les vamos a presentar nuestra matriz de análisis. En primer lugar, lo que nos fijamos para realizar el análisis fue el tipo de función que cumplía el atenuante, que tiene que ver con la actividad de imagen que se realiza. Esta puede ser autoprotección, prevención o reparación. En segundo lugar, nos fijamos en el tipo de acto de habla en el cual se realiza la atenuación, que puede ser aseveración, dirección, comisión, expresión y declaración. En tercer lugar,
nos fijamos en la variación genérica, que tiene que ver con el género discursivo en el que ocurre la atenuación, los cuales son los tres que mencionó Javier adelante. Y por último, nos fijamos en el tipo de registro, que podía ser más coloquial, más o menos coloquial, más o menos formal y más formal. Este tipo de clasificación de los registros los tomamos de una investigación de Brigia Albelda del 2013. Bueno, ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos que creemos que son como los más representativos de nuestros corpus. En primer lugar tenemos uno de narración de experiencia personal. En este caso el hablante está contando cómo en un día vio a su hermano llorando y él pensó que estaba llorando porque su esposa había perdido su guagua. Pero cuando se da cuenta que en verdad lo que había pasado era que había fallecido su perro, él utiliza el adverbio felizmente para decir que estaba aliviado de que en verdad no había pasado algo más grave. De esta forma, el hablante hace uso del atenuante entre comillas para aclarar que la situación en realidad no le parece feliz, sino que solo estaba aliviado que no había pasado algo más grave, y de esta forma protege su imagen personal. El siguiente ejemplo es un ejemplo de conversación coloquial. En este caso el hablante está conversando sobre lo viciosas que pueden resultar las redes sociales, y él explica que a pesar de haber cerrado Facebook e Instagram, sigue revisando su correo electrónico para ver si tiene notificaciones. Al darse cuenta que está proyectando una mala imagen de sí mismo, decide usar el atenuante, por así decirlo, y de esta forma logra proteger su imagen. El tercer ejemplo pertenece al discurso parlamentario, y en esta situación el hablante se está refiriendo a la prioridad que tienen los hijos de ser escuchados en disputas de padres separados. El hablante afirma que para él la ley debería establecer casi como una imposición que el juez escuche a los hijos. Esta medida que él está proponiendo es drástica, entonces hace uso del atenuante casi para relativizar también lo que está diciendo y evitar una mala reacción de parte de sus interlocutores, y así proteger su imagen personal. Bueno, en cuanto a los resultados, lo principal que logramos observar fue una clara diferencia entre los géneros, que están marcados por el tipo de registro presente en cada uno, y el contexto en que se realizan los actos de habla. De esta forma, los corpus más coloquiales y con roles más dinámicos, en los que además se abordan temas interpersonales, se hacen más usos de expresiones atenuantes, mientras que en los géneros más formales y con roles más estáticos y jerárquicos, y en que además no se abordan temas de índole interpersonal, el uso de atenuantes fue menor. Bueno, a partir de estos hallazgos podemos concluir que el uso de los atenuantes modificadores externos se acentúa dentro de un registro más o menos coloquial, en el cual además se tratan temas de índole interpersonal. Y eso lo pudimos observar, por ejemplo, en el corpus de narración de experiencia personal, pero al mismo tiempo es necesario que haya como un punto de formalidad, que en este caso se dio porque el corpus se desarrolló a través de entrevistas semidirigidas. De esa forma concluimos que el proceso de atenuación se da en contextos muy específicos, en los que la situación tiene que ser tan coloquial que permita que se desarrollen actos de habla en los que la imagen personal o la del interlocutor se ve amenazada, pero al mismo tiempo debe ser tan formal que permita que los hablantes se preocupen de su imagen personal y de la imagen de su interlocutor. Eso. Con eso he terminado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chiquillas, por presentar su tesis. La personal, yo no sabía que estaban trabajando esto, así que me han abierto un mundo. Muchas gracias. Recordarles a los que están escuchando que las preguntitas las vamos a hacer después de que todos hayan presentado, ¿ya? Así que te cedo la palabra, Vale.
Ya, voy a compartir yo también. Ustedes me avisan si se ve. Ya. Hola, me presento, mi nombre es Valentina Espinosa, soy tesista del Seminario de Pragmalingüística y mi tesis se titula Creo que hay un montón de gente que sí tiene un interés por lo político. Variación genérica de los verbos de actitud proposicional con función atenuante en aserciones del español de Chile. Antes de empezar con mi presentación, quería contarles que igual el proceso de elegir un título en mi caso fue como el más largo, fue más largo de lo que esperaba, ya que lo cambiamos con la profe, no sé, mínimo unas 5 veces, porque queríamos encontrar un título que pudiera reflejar como bien lo que yo quería estudiar. Este tema igual nació gracias a una conversación que escuché en una clase en la que una profesora le preguntó a un compañero sobre, no sé, sobre qué opinaba sobre un libro, y él empezó diciéndole, siento que este libro, y la profe la interrumpió y le dijo que uno no podía sentir, sino que tenía que pensar. Entonces tenía que iniciar diciendo yo pienso que o yo opino que. Entonces como que de ahí surgieron mis ganas de hacer este tema. Bueno, el objetivo general de mi investigación es describir la variación genérica de los verbos de actitud proposicional con función atenuante en actos de habla asertivos presentes en secuencias discursivas de conversaciones coloquiales, narraciones de experiencia personal y argumentaciones del castellano chileno. Acorde al objetivo general, los objetivos específicos son, en primer lugar, reconocer los tipos de verbos de actitud proposicional con función atenuante utilizados en cada género. En segundo lugar, caracterizar los factores estructurales, que sería la posición discursiva del atenuante y la tipología textual. Los factores enunciativos, que son el contenido de lo dicho en relación con las imágenes de las personas y la fuerza elocutiva del acto de habla. Los factores situacionales, que en mi caso elegí la temática y el registro, y la función de imagen o función pragmática discursiva que está involucrada en cada caso. Finalmente, el último objetivo es comparar el comportamiento pragmático discursivo de los usos atenuantes de los verbos de actitud proposicional en los géneros ya mencionados. Bueno, antes de iniciar me gustaría explicar un poco qué es un verbo de actitud proposicional. Los verbos de actitud proposicional también son conocidos como verbos mentales, verbos de opinión, verbos de creencia, verbos doxáticos, verbos performativos, entre otros muchos nombres que tienen. Y corresponden a verbos transitivos que sirven para reflejar un proceso cognitivo y subjetivo que lleva a cabo un sujeto conceptualizador, es decir, pensamientos o creencias. Estos verbos además se caracterizan por tener asociados 3 valores semánticos. Uno sería el significado literal, que se relaciona con la acción cognitiva, como podría ser en el caso del enunciado pienso en una manzana. El significado vinculado con la creencia o evidencia insuficiente, presente en oraciones del tipo creo que vi a Juanito ayer en la plaza. Y el significado relacionado con la expresión de opinión, actitud personal, como sería el caso de yo opino que el rojo es más bonito que el amarillo. Teniendo en consideración el concepto anterior y los objetivos del estudio, veamos el siguiente ejemplo. Este extracto pertenece al corpus de argumentaciones. Y si se fija, la intervención empieza con una pregunta que el entrevistador le hace al informante, en la que él asume una postura frente al tópico, que en este caso sería que existe un desinterés generalizado por parte de los jóvenes por la política. Tal pregunta promueve la aparición de posibles desacuerdos, por lo que facilita mucho la aparición de secuencias argumentativas, ya que el informante va a tener que argumentar en favor o en contra de lo que él opina. Si observa la intervención del informante, este utiliza un verbo con uso atenuante en posición inicial, donde dice creo que hay un montón de gente que sí tiene un interés por lo político,
para generar una especie de barrera al inicio del acto de habla, con el fin de proteger la imagen propia de algún daño que puede provocar su intervención. Sobre todo en este caso, dado que lo propuesto por el informante es contradictorio a lo dicho por su interlocutor. En definitiva, lo que busca el informante es subjetivizar una afirmación para resaltar que esta es una opinión, con el fin de no generar un conflicto entre las partes, al mismo tiempo que muestra apertura a otras ideas. Dado que igual los hallazgos que encontré son muy extensos, voy a presentarles como los más importantes y los que guardan más relación con los objetivos. De un total de 33 casos analizados, los que efectivamente el verbo de actitud proposicional actuaba como atenuador en un acto de habla asertivo, los principales hallazgos fueron, como se observa en el gráfico, los verbos con función atenuante que encontré fueron creer, sentir, encontrar, pensar y considerar. De entre estos destacan especialmente sentir y encontrar, dado que el primero de los mencionados no había sido mencionado en otros trabajos de la misma índole, dado que en general su aparición se reducía como a su valor cognitivo o sensorial. Esto nos daría pie como a un nuevo fenómeno de estudio que debe seguir siendo analizado en los futuros comparando con otros corpus para determinar si corresponde a un elemento de la variedad del español chileno o si es un elemento que aparece por generación, entre otras cosas que pueden aparecer, pero que eso se tiene que ver con otros tipos de estudios. Por otra parte, en el caso de encontrar, destaca su altísimo uso en argumentaciones, dado que no se considera como un verbo prototípico de la categoría, ya que los prototípicos son creer y considerar. Tales apariciones, por tanto, podrían indicar una tendencia por parte de los hablantes a elegir verbos que son menos certeros, entre comillas, para indicar mayor desapego con la idea que están diciendo. Por otra parte, siguiendo con el análisis del gráfico, se registraron 20 casos de atenuación en argumentaciones, 11 en conversaciones coloquiales y 12 en narraciones de experiencia personal. Tal tendencia demostraría 3 cosas relevantes. La primera es que a mayor formalidad, mayor actividad atenuadora, dado que la argumentación se encuentra más cercana al registro formal que del informal. Por otra parte, en segundo lugar, también demuestra que en conversaciones coloquiales el elevado uso atenuante de estos verbos se debe más a otros factores que al género mismo, como serían el tópico y el nivel de cortesía. Y el tercer hallazgo relevante es que los resultados obtenidos en narraciones de experiencia personal no son concluyentes respecto de una tendencia de uso, lo que indica que en este tipo de géneros se ocupan otros mecanismos de atenuación por sobre los verbos. En cuanto al objetivo general de esta investigación, se encontraron 2 usos atenuantes de los verbos de actitud proposicional. El primero consiste en la opinión fingida, la cual se expresa por medio de 2 mecanismos de atenuación, que sería la expresión de opinión en forma de duda o probabilidad y la acotación de la opinión a la propia persona. La diferencia entre estos dos es a nivel estructural. O sea, la diferencia a nivel estructural de ambas es clara, ya que en el ejemplo que está a la izquierda, el atenuante se encuentra en posición inicial y en el que está a la izquierda, en el que está a la izquierda está en posición inicial y el que está a la derecha se encuentra en posición final. A nivel pragmático, la expresión de opinión en forma de duda rebaja la fuerza desde el primer momento, por lo que es altamente útil en casos en los que se presentan desacuerdos. La acotación, por otro lado, permite la evaluación sobre la marcha de la necesidad de la atenuación, siendo más efectiva en aquellos casos en los que se transmite una idea que puede ser polémica y que genera rechazo a los interlocutores a medida que se desarrolla.
Finalmente, el otro uso atenuante corresponde a la duda fingida, la cual se realiza por medio de la expresión de una información en forma de incertidumbre o ignorancia. Esta, si bien parece ser idéntica a la expresión de duda en forma la expresión de opinión en forma de duda, se diferencia por dos características: el acto de habla y la tipología textual. Mientras que los ejemplos presentados en la diapositiva anterior se encuentran insertos en actos de habla asertivos de opinión y en segmentos argumentativos, el que se observa ahora corresponde a un acto asertivo de información que se encuentra en un segmento narrativo, lo que permite rebajar el nivel de seguridad que se tiene frente a un hecho, con el fin de proteger la imagen que se proyecta al interlocutor. En este caso en particular, lo que quiere hacer la informante es no quedar como una persona violenta frente al entrevistador, por lo que ocupa este recurso para relativizar los hechos y decir como que no se acuerda de lo que pasó. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vale. Yo tengo una duda chiquita que estuve pensando. ¿Se te ocurrió la tesis cuando habló Brenda? Creo que fue ¿cómo se llama? Ay, se me fue el ramo de ella. No, yo sé quién fue, pero pues, ¿se puede decir? No sé. Que a mí me quedó marcado también lo que dijo la profe. Que No, la pero otra no fue Brenda. No fue Ah, ya. Brenda. Ay, qué risa. Muchas gracias, Vale. Ya, entonces ahora le damos pase al profe Hasler, que nos va a presentar un poco el seminario y después parten los chiquillos de ahí. Ya pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sea productivo, fructífero para ustedes, que sea útil para ustedes. Así que eso, a mí me llama la atención como atenuador el UGU, en clases incluso. Cuando estamos en gramática, yo pregunto ya, ¿cuál es el sujeto? Entonces, en Pedro corre, ¿cuál es el sujeto? Pedro UGU. Y al principio yo no cachaba, bo. Y ahí empecé a entender, claro, que hay un montón de atenuadores nuevos que, que no son intergeneracionales, que es bien divertido, sería divertido estudiar igual en su función como pragma lingüística. Ya quedará para los que vienen. Ahí, no sé, yo me meto nomás. Pero bueno, la Silvana ahí es la experta y ahora la chiquilla. Entonces, bueno, mi tema nada que ver, pues, mi tema es otro, así que mi seminario de grado se llama Documentación y Descripción de Lenguas Minorizadas. Ya llevo dándole varios años al tema y entonces también, al igual que Silvana, afortunadamente hemos contado con el apoyo de un proyecto Fondesit durante varios años. Entonces hay un equipo más o menos consolidado. Lo primero que quisiera decir es que somos un equipo más o menos consolidado de 8 o 9 personas en que estamos trabajando en el estudio de lenguas indígenas americanas, sobre todo lenguas andinas, desde hace algún tiempo. Entonces, eso es una cosa que tiene a favor el seminario también, que es la posibilidad del trabajo en equipo. Si hay hartos chiquillos, hartas chiquillas que se han dedicado al tema en diferentes estados de formación. Hay una que está haciendo su doctorado, dos que ya terminaron su magíster, varios que están haciendo su tesis de magíster, y ahora los Alexandra y Joaquín que están haciendo su tesis de pregrado. El primer gran tema o sea, el gran tema del seminario, de ahí uno lo puede abrir a otras cosas, pero el gran tema del seminario es el estudio tipológico y funcional de lenguas andinas. Sobre todo el estudio comparativo de lenguas andinas, digamos, por ejemplo, quechua, aymara, mapudungún, las lenguas huarpel, kunza, para que a partir del descubrimiento de patrones y de una cierta como distribución geográfica de estos patrones, uno pueda ahondar en la historia incluso precolombina o preincaica de nuestra región. Eso es el primer gran tema. Entonces, en ese contexto hemos dirigido tesis, por ejemplo, sobre la negación en lenguas sudamericanas, o tesis sobre la estructura argumental en lenguas sudamericanas, o tesis sobre, por ejemplo, el tiempo verbal y la evidencialidad en lenguas indígenas sudamericanas. Ya los que están en gramática ahora, no sé si hay gente que está en gramática, bueno, son los temas que vemos en gramática para el español, pero aplicada a la descripción de lenguas indígenas sudamericanas. Entonces es muy interesante, como que si les gustan los puzzles, o sea, como los enigmas, esas cosas así, o no sé, son fanáticos de Sherlock Holmes, o cuestiones así de ese tipo, la verdad que les podría interesar, porque en el fondo es encontrar patrones de similitud y diferencia, lingüísticos, gramaticales,
y a partir del descubrimiento de esos patrones lingüísticos y gramaticales, adentrarnos en la historia del continente, las migraciones, los contactos, los conflictos y todo eso. Esos son los temas el principal gran tema en el que se puede trabajar. Generalmente me pasa, y creo que, atenuando un poco, siento que creo que ahí puede haber un poquito de temores, y profe, pero es que yo no conozco ninguna lengua. La verdad es que no es un problema, sobre todo para la descripción comparativa. Ya tenemos una metodología bastante afinada, y de mi parte igual hay un conocimiento gramatical de varias de las lenguas, junto con un acervo bibliográfico. O sea, uno como académico, te está quedando grabado, pero uno como académico, digamos que intercambia bibliografía con sus colegas cuando va a congresos, de manera que después de cierto tiempo uno tiene una biblioteca de PDF legales, por supuesto, de gramáticas de las lenguas sudamericanas que uno puede facilitar para que en el fondo acceso bibliográfico está seguro, o sea, no se preocupen por eso. Entonces no es un problema que no conozca las lenguas, porque la verdad tenemos un acervo bibliográfico bastante grande de la mayoría de las lenguas sudamericanas que tienen justamente bibliografía al respecto, de manera que el desconocimiento de las lenguas no es un impedimento para hacer comparación, en la medida en que contemos con la bibliografía y en la medida en que contemos con redes internacionales para poder ir haciendo consultas a los expertos del caso en la medida en que sea necesario. Entonces, por eso no se preocupen, ahí pueden estar relajados, que hay una metodología aceitada de varios años de trabajo con lenguas indígenas de este tipo. Para partir eso. Hay otro gran tema que, bueno, justamente este año se dio, que son el tema de Joaquín y Alexandra, que es la descripción de lenguas que no cuentan con hablantes hasta donde sabemos al día de hoy. Joaquín, por ejemplo, está trabajando con las lenguas huarpes, que son el Milcayari y la Lentía, que se hablaban en la zona de Cuyo, de San Juan y Mendoza, Argentina, y para lo cual solo tenemos registros de Luis de Valdivia de 1607. Entonces, por supuesto que Joaquín no es espiritista, Joaquín, no, hasta donde yo sé, no hace la Ouija, sino que tenemos una metodología de trabajo también bastante desarrollada como para poder desarrollar descripciones gramaticales actualizadas de una lengua que tiene una documentación colonial. Entonces eso lo va a explicar más Joaquín, pero eso también es otra posibilidad, la descripción gramatical de lenguas documentadas colonialmente. O, por ejemplo, el trabajo de Alexandra, que es sobre el Kunza, la lengua Licanantay, del pueblo de Licanantay, que hoy día está más vivo que nunca, con un representante en la constituyente y todo, pero que hasta donde conocemos, hablantes no tiene. Aunque eso podría cambiar, no lo sabemos. Con estos procesos de revitalización algo podría pasar. Entonces, también Alexandra trabaja con fuentes históricas, ya no tanto coloniales, sino más bien del siglo XIX y siglo XX, y entonces ahí se ocupan ciertas metodologías de trabajo para poder hacer eso. Entonces, hay descripciones gramaticales, por un lado del Kunza, y por otro lado de las lenguas huarpes. También es otro gran tema. Otro gran tema es, por supuesto, la descripción del mapudungún, o de lenguas particulares, si quisieran aventurarse con lenguas indígenas particulares, así como los chiquillos hicieron el huarpe o el kunza, pero un tema separado, yo lo trataría separadamente, es descripción de lenguas indígenas con una larga tradición gramatical. A diferencia del kunza y los huarpe, por ejemplo, el mapudungún es vitalicísimo, cada vez más vital, cada vez es más hablado, con una gran tradición descriptiva que va desde 1600 a la actualidad, con una gran comunidad científica en torno a él. Entonces, el trabajo es diferente. Entonces, por ejemplo, para el mapudungún, sí, yo creo que sí se requiere un grado de conocimiento de la lengua mayor. En ese sentido, por ejemplo, si alguien quisiera trabajar en mapudungún, yo sí le pediría que se contactara como antes conmigo, ojalá luego, para yo ir dándole tareas desde ya, para que lleguemos a marzo con algo de trabajo avanzado para poder ya estar más a caballo de la larga tradición descriptiva de la lengua. Pero también es posible, por ejemplo, si quisieran aventurarse con una descripción gramatical del mapudungún, es posible, podemos elegir algún tema particular en que ustedes puedan dominarse, yo les ayudo con el estudio de los textos, el análisis de los textos, y también sería posible. Eso con respecto a las lenguas indígenas, ¿ya? Esos son como los grandes temas: lingüística tipológica funcional, arial, comparativa, estudiando los patrones de distribución geográfica, y a partir de eso adentrándonos en la historia del continente, ojalá de forma prehispánica, forma incluso precolombina, es posible si es que hacemos buenos trabajos. Descripción de lenguas que al día de hoy, hasta donde sabemos, no cuentan hablantes, como las huarpes y el kunza, que es lo que van a exponer los chiquillos. O también descripción de lenguas con una tradición descriptiva mayor, que requiere otro tipo de trabajo, como el mapudungún. Eso con respecto a lenguas indígenas. Ahora bien, dadas las condiciones del país, dado lo que está sucediendo y dado como la responsabilidad social que tiene la universidad,
me he ido ampliando a otros temas en los que quizás no soy tan experto, pero tampoco hay como otros expertos, entonces me parece que hay una necesidad ahí, como son la lengua de señas chilena y el creol. En el caso de la lengua de señas chilena también, si alguien quisiera trabajar lengua de señas, descripción gramatical de la lengua de señas, también pienso que sería importante que pudiéramos contactar luego para ayudarle a algunas tareas, adelantar trabajo, porque también hay harta descripción, hay hartos grupos trabajando, entonces para llegar a marzo un poquito más enterado, un poquito más claro. Pero sí en mi caso he podido dirigir tesis en lengua de señas tanto de pregrado como de posgrado y ha resultado bastante bien, ya bastante bien en la medida en que la persona igual se compromete también a ir aprendiendo la lengua a medida que va estudiando, se ha podido hacer. Entonces, si les interesa trabajar la lengua señas chilena, yo también estoy abierto a eso, también me interesaría mucho, me gustaría mucho poder dirigir más tesis al respecto. Es un tema que está bastante como en alza, que está bastante actual y que se requiere, y es un tema en el que se requiere harta investigación. Entonces también estoy abierto a eso. En el creol, ahí sí que no soy experto, porque en lengua de señas sí he estudiado, sí tomé cursos y he dirigido tesis. En creol también he dirigido tesis, tanto de documentación del creol como de estudio, sobre todo del español, hablado por hablantes de creol. Dada la necesidad, dado lo importante que es la visibilización del tema, dado lo importante que es estudiar, ya sea, por ejemplo, el creol haitiano o el español hablado por haitianos, si, por ejemplo, trabajan en una escuela de enseñanza de español para haitianos, por ejemplo, que eso lo hace mucho la gente de la Chile, y quisieran hacer estudios gramaticales sobre el tema, o estudios del contacto lingüístico entre las lenguas, yo también estoy abierto a eso. Me parece que esos son los grandes temas para no expandirme más, así los chiquillos tienen un poquito más de tiempo, pero a grandes rasgos esos son los temas en los que me sentiría cómodo dirigiendo tesis. Estoy abierto a escuchar si alguien quisiera hacer tesis sobre estos temas, pero no mencioné su tema en específico, también estaría abierto a conversarlo, pero estos son como los más grandes. Ya, eso. Entonces les cedo la palabra a los chicos, chicas. Ya, voy a partir yo, ya la conversé con el Joaquín, así que díganme si es que se ve. Sí, Si se se ve. ve, ya. Empecemos entonces. Como les dijo el profe, yo estoy trabajando con la lengua kunza y mi tesis tiene como nombre gramática referencial de la lengua kunza. Para comenzar, me gustaría decirles que, en primer lugar, el kunza es una lengua extinguida, como había dicho el profe, porque hasta donde se sabe no hay hablantes hoy vivos de esta lengua, que se habló hasta principios del siglo XX, pero que, tal como está la documentación, debido a su rápida disminución demográfica y por el avance del español en retroceso del kunza, ya no contamos con hablantes, pero hay gente que está intentando hacer un proceso de revitalización lingüística, que eso voy a hablar un poquito después. Mi tesis en general tiene como tres puntos centrales, que se trata de actualizar los materiales disponibles que hay hasta el momento, hacer una adecuación tipológica de estos materiales y además proponer mis propias caracterizaciones gramaticales. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Porque hay ciertos problemas, bueno, son como problemas de investigación, no le cambié el título, es que hay muchos desacuerdos entre los autores. Como le había dicho, las fuentes históricas que hay son muy pocas y son bastante antiguas. Y por lo general son de personas que son viajeros, no eran lingüistas, entonces como que no manejaban quizás cierta terminología lingüística. Y la gente que ha estado estudiándola ya más recientemente tampoco tienen como mucho acuerdo en ese sentido. Además que analiza las mismas cosas con diferentes resultados. Por ejemplo, hay algunos que dicen que el kunza tiene plural y singular, mientras que hay otros autores que dicen que tiene incluso un dual. Entonces, ahí mi labor sería como sistematizar e intentar ir viendo qué es lo que cómo realmente se expresa, por ejemplo, la flexión de persona en kunza. Hay temas que no han sido tratados muy profundamente también, o son propuestas que no presentan suficientes ejemplos, en donde los autores, como basándose también en que hay muy poca documentación, lo dejan como hasta ahí. Y nos hemos dado cuenta que mediante la sistematización de todo lo que hay hasta el momento, igual se puede ir sacando como más análisis gramaticales de distintos temas que han quedado como un poco al debe.
Lo mismo pasa con, bueno, lo de la confusión terminológica ya se los dije, y lo más importante es que no hay ninguna gramática completa, sino que hay muchos autores que tratan el Kunza, tratan la gramática del Kunza, pero por ejemplo como un capítulo de un libro que trata la gramática de las lenguas de los Andes. No hay ninguna que se centre como en específico en esta lengua, como más en extenso. Así que eso es lo que me propongo a realizar. Como les decía, hay una escasa documentación. Aquí hay 4 de los 5 o 6 libros que documentan vocabulario o quizá algunos cantos ceremoniales que se sabían los Kunza en esta época en donde fueron los viajeros, pero que muchas veces recordaban solo de memoria y que no recordaban los significados. Es interesante también que, por ejemplo, San Román, que es uno de los autores con los que más me baso para estudiar, en 1890 dice que no hay más de 2 docenas de personas que hablan fluidamente el Kunza en esa época. Y después de 70 años, otra autora dice que en realidad ya no hay ningún hablante y que a lo más quedan personas ancianas que recuerdan muchas cosas, pero que recuerdan como no sé, el canto, pero no el significado. Pero mediante el estudio de estas cosas igual podemos ir estudiando la estructura gramatical de la lengua. Por eso les decía, a pesar de que haya poco material disponible, estos 5 o 6 libros que recopilaban, que documentaban la lengua, hay artículos actuales que tratan sobre la gramática, que son bastante útiles y que a la hora de sistematizar ayudan bastante. Así que como que no se vean, no se desanimen por ese lado porque sea una lengua poco documentada. Ya, y el método de trabajo. Yo le había dicho que mi propósito era sistematizar y hacer el análisis, o sea, hacerlo como accesible el análisis tipológico. ¿Y cómo se hace esto? No me acuerdo si fue la profe Silvana o fue el profe Hasler que me dijo que el estudio lingüístico, no solo como las lenguas minorizadas, nunca era como un estudio lineal, siempre era como un estudio en espiral. Y eso es lo que me gusta bastante de esta área de estudio, porque es como mucho de escarbar, de estar buscando, de repente leerte un texto, no entender algo, seguir adelante y después darte cuenta de que, quizá por aquí va y volver. Siento que es como mucho de descubrimiento. Obviamente no estamos descubriendo el fuego ni nada, nada tan grande, pero al menos sí da mucha satisfacción personal, no sé, buscar y decir, ¿qué era este sufijo? Y después de buscarlo en 1000 libros y compararlo con otras lenguas, darte cuenta de que, esto expresaba tal sufijo, esta función tenía. Así que ese método de trabajo, aunque pueda sonar confuso, la verdad tiene su método, que es lo que me gusta como de esta área de estudio, un método que se lo recomiendo, no sé qué más decir. Como el profe decía, nos vamos basando en cómo suelen gramaticalizar, por ejemplo, ciertas cosas las lenguas en general, distintos paths de cambio lingüístico, y al final como que al aprender de gramática es lo que más he sacado de hacer esta tesis. Y claro, yo antes no sabía mucho, así que igual se puede ir aprendiendo sobre la marcha. Y siempre se saca algo interesante. Aquí, para darle un ejemplo más específico de lo que estoy haciendo en mi tesis, les puse el caso de un elemento que es el afijo ya, que está en el Kunza. Y que es súper interesante porque muchos autores lo tratan y le dicen, algunos dicen que es como posesivo, otros dicen que es como que tiene que ver con la locación, y hay mucho desacuerdo. Entonces nosotros veíamos que se presenta, por ejemplo, en oraciones que manifiestan posesión, se manifiesta en oraciones en donde vemos dirección, incluso en algunas donde hay como cópula verbal, como él es bueno. Entonces, ¿por qué aparece en tantos sitios y tiene la misma forma, pero tiene distintas funciones? Y ahí, mediante el estudio de otras lenguas, por ejemplo, el cacán, nos dimos cuenta que aparecían topónimos con la misma forma, con el ya. También vimos que en el quechua, en el aymara y el chipaya, por ejemplo, también hay una relación muy estrecha entre posesión y entre expresión de locación. Entonces ahí nos dábamos cuenta que no es tan raro que se ocupe la misma forma para expresar distintas cosas. Y como decía el profe, o sea, yo no hablo chipaya, no sé tampoco jakaru ni mucho de aymara y quechua, pero se puede, porque gracias a la glosa, gracias como a este lenguaje internacional como de las glosas, cualquier lingüista podría comparar el Kunza, por ejemplo, con lo que espero de mi tesis, como que sea análisis, adecuado al análisis tipológico con la lengua que quisiera. Y para finalizar, les digo que también, claro, yo les digo que los autores que quizá trataron a principios de este siglo o del siglo pasado el Kunza y como que no, lo dejan como hasta ahí,
igual tenemos que tener en cuenta que el avance tecnológico ha sido muy grande y que hoy en día tenemos, por ejemplo, bases de datos con las que trabajar y podemos analizar las cosas de forma mucho más accesible, tenemos acceso a mucha documentación, o sea, a muchos libros, a muchas PDF, como dice el profe, entonces al final igual se puede. Aquí les dejo como una foto de un programa que usamos para glosar estos textos que le decía que la gente se sabe de memoria, e ir intentando, mediante las palabras que se conocen, mediante los sufijos, las partículas que conocemos, ir intentar sabiendo qué dice. Y lo mejor es que no solo sabemos qué dice aquí el canto en general o el rezo en general, sino que vamos cachando la estructura sintáctica de la lengua, vamos viendo cómo se marca la posesión, cómo se marca lo imperativo, etc. Y eso, quería mostrarles más o menos por mi lado lo interesante que puede ser este área de estudio y que se quede un poco menos confundido. Y eso. Espero haberlo ayudado a aclarar un poquito. Muchas gracias, Ali. Está súper interesante tu tesis, la verdad. Muy, muy buena. Dale, Joaquín, preséntanos. Vale, qué bueno. Mi tema trata principalmente sobre la descripción del sistema temporal lenguas huarpes. Bueno, ¿quiénes son los huarpes? Son indígenas de lo que ahora es San Luis, Mendoza y San Juan, ¿ya? Ellos se dividían en dos grupos que son, o sea, tienen dos lenguas que son el Alenteac y el Milcayac, que se dividen por zonas, claro. Y esas lenguas, claro, son, pese a ser cercanas en parentesco, en familia, son distintas, no sé, por ejemplo, el léxico es muy distinto, pero en morfología es muy similar, así que en mi tesis intento hacer un contraste entre las dos para saber qué se puede sacar. Aparte, las dos igual están descritas por el mismo sacerdote, entonces algo de similar van a tener. Claro, la jurisdicción política y religiosa de estos sectores en ese tiempo era administrada por Chile y se les traía a Santiago a los indígenas. Entonces, el sacerdote que los describió justamente en Santiago, en su lugar de origen. Eh, claro, y la impresión de estas lenguas extintas se hizo en Lima, ¿ahí? Porque en estos tiempos todavía no llega la imprenta. Ya, aquí está más o menos el mapa de dónde estaban esas lenguas, su cercanía también con el mapudungún y con otras lenguas como el comechingón, eh, y etc. Ya. Y ayer buscando una foto de Luis de Valdivia me encontré con esta carta mito, porque Luis de Valdivia fue el sacerdote que lo describió y fue un personaje sumamente relevante en la historia de Chile también en cuanto a los enfrentamientos con los mapuches, por ejemplo. Él fue quien propuso la guerra defensiva y, y los parlamentos, ¿ya? Pero al fracasar la guerra defensiva, el padre Valdivia cayó en descrédito, entonces quedó como relegado del plano social. Ya. Esta es la primera página de la doctrina cristiana, de los textos del padre Luis de Valdivia sobre la lenteja, que es solamente una lengua. Este texto se compone solamente de unas 100 páginas, si acaso. Y esto es todo lo que queda de la lengua. Igual que en el Milcayac. Del Milcayac también queda solamente un librito similar. Bueno, los dos libros tienen el mismo formato, así que es como similar en ese sentido. Bueno, el objetivo de mi tesis se resume en esta página, en todo este folio, que básicamente describir el pretérito imperfecto, el futuro mixto y el segundo futuro mixto, ya contrastándolo igual con el presente. Del pretérito imperfecto lo que hemos descubierto al menos es que Yalta, o sea, hasta donde sé, que ayer le envié el trabajo al profe y tengo que ver la retroalimentación que me hace, Yalta estaría codificando perfecto, ¿ya? O sea que la acción es vigente hasta el momento de habla desde un evento anterior. Entonces, por ejemplo, María fue virgen, por ejemplo, se da la traducción de ese ejemplo. Entonces, María fue virgen desde un momento concreto hasta hoy en día, que sigue siendo virgen, claramente. Y claro, hay algunas contradicciones, pero prefiero no andar en eso. Del futuro en general, de todos los futuros, está el marcador EP, que si bien, según entiendo, no había sido documentado por nadie, que después me di cuenta que sí, fue un poco frustrante. Ese fue como el primer acierto que hice, como dedicado a la lenteja, que fue lo primero que hice. Entonces, EP sería el marcador de futuro, porque hasta donde yo sabía, todos los autores decían que EPMA era el marcador de futuro, como se ve por aquí. EPMA
Y claro, como los tres futuros comparten EP, es lógico pensar que, que ese es el marcador de futuro real. ¿Ya? Y claro, después descubrimos que los futuros mixtos en realidad no son futuros, sino que son pasados, que eso igual es lo más interesante, yo creo que de la tesis. Que si bien se llaman futuros mixtos, es posible que el padre Valdivia lo haya llamado así por el elemento EP que está ahí presente, y no porque realmente signifique futuro. Entonces el futuro mixto sería pasado discontinuo, y hasta hoy donde yo creo, el segundo futuro mixto sería pasado potencial. Eh, Eso se llama más o menos mi tesis, lo referente. Y ahora sobre los componentes de dichas formas, tenemos que Yalta se compone de Ya y Delta, delta, por ejemplo. Lo cual comparte los futuros mixtos de la parte del Ta. El Ta es un verbo independiente que significa hacer, al igual que más, pero tiene como unos diferentes matices. De hecho, más y el Ta nunca se llegan a mezclar, en realidad. Y ya es descrito, o sea, no es descrito como un componente, sino que aparecen varios verbos, pero no había sido advertido antes, fuera de Yalta, por ejemplo. Y esos verbos, lo interesante que tiene es que se describen como verbos en pasado. Entonces, igual interesante qué es lo que hace Yai en esos verbos. ¿Ya? Pero claro, después de armar harto corpus, nos dimos cuenta y concordamos con lo que dice Díaz Fernández en el 2015, que el Alentiac y el Milkayak, al menos yo del Alentiac, del Milkayak todavía no lo comparo en realidad, de la lentilla, claro, tiene un sistema de contraste de futuro y no futuro. O sea, el pasado y el presente, o sea, claro, el pasado y el presente no se distinguen bien entre sí. No hay marcas gramaticales dedicadas especialmente al pasado y al futuro y al presente. Entonces, quizás es algo más contextual, quizás algo más de aspecto. Y a lo que yo voy es que ya es una marca de aspecto de perspectiva. O sea, que la acción está totalmente delimitada. Eh, el tal lo que estaría haciendo, hasta donde yo creo, estos son todos como hipótesis, no, en realidad no, no he comprobado bien todo, pero igual tengo harto corpus o sea, harto argumentos con lo que puedo fortalecer eso. Claro, y el TA estaría codificando la vigencia, o sea que la acción es vigente al momento de darla. Ya, la evolución de la tesis, yo no tenía idea de lo que son los warp, no tenía idea de nada. De hecho, yo quería ser romanista, entonces fue un impulso de, fue un impulso nomás lo que me llevó perdón, fue un impulso lo que me llevó a querer, ya, fue un impulso lo que me llevó a querer, no sé, describir lengua indígena. Igual que el profe Hassler es como súper entusiasmado, entonces me interesa. Ya, después el profe Hassler me recomendó las series verbales en la entidad, tema que fui dejando de lado porque encontré el marcador EP. Claro, después me di cuenta que el marcador EP ya había sido identificado, y ahí me resumí, o sea, me fui a los componentes recurrentes de la formación verbal, o sea, como ya, como el está, ya, está, etc. ¿Ya? Y ahora estoy con la descripción del sistema temporal y yo creo que ese ya es el tema definitivo. Claro, ahora es necesario conocer la lengua de antemano. Bueno, como ya les dije, ni siquiera tenía idea de la existencia de los huarpes, así que existía un pueblo que se llamaba Huarpe, eh, y así. Entonces, reuniendo corpus, leyendo bibliografía, igual uno va aprendiendo. Aparte, por ejemplo, en primer semestre lo único que hice fue reunir corpus. Claro, si es difícil describir la lengua andina, claro, puede parecer, o sea, lengua indígena puede parecer un poco atemorizante porque no conozco la lengua, no tenía idea de nada, pero la verdad es que es un trabajo constante, ¿ya? Y eso igual te va como abriendo la mente y a hacer florecer la idea. Claro, aparte si se contrasta con otras lenguas que uno viene, eh, em, claro, van floreciendo la idea. Y claro, lo importante de todo es estar entusiasmado. Después las deficiencias que uno tiene, el profe las va cubriendo, nos entrega bibliografía y etc. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. La verdad, yo no tenía idea, de verdad, primera vez que escucho de las cosas que hablaron y todo eso, así que siempre se agradece un poco más de conocimiento. Así que muchas gracias, chicos, y con esto damos inicio a la ronda de preguntas. Que le puedan preguntar cualquier cosita a los chiquillos, no necesariamente específica de algo de la tesis, también puede ser de cómo fue el proceso, todo eso. Así que quien quiera preguntar, dele nomás. Parece que no hay preguntas por ahora.
A mí, si no hay preguntas, se me quedó una cosa en el tintero, si no sé si puedo explicarla. Sí, dele nomás. Ya, que una cosa es la metodología de trabajo, que es algo que hemos venido probando los últimos 2 años, que es que como parte del trabajo del seminario de grado se contempla que al final del año se participe en algún congreso. Como somos un equipo grande, lo que hacemos es que todos mandamos ponencia a un congreso en específico. Por ejemplo, este año el Congreso de la Lengua Indígena o Indoamericana que se hace en Temuco, que es un congreso muy tradicional, todos mandamos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que el próximo viernes vamos a hacer una reunión, como un mini congreso entre nosotros para exponernos las ponencias que vamos a dar, y luego cuando toque el congreso ya todos van a exponer su trabajo, de manera que cuando salgan del pregrado ya tengan al menos una ponencia en un congreso importante. Es una metodología que hemos venido probando desde el año pasado, resultó bien. Este año ya estamos preparándonos porque nos tocan 2 semanas presentar en Temuco, y algo que se va a repetir, o sea, que vamos a dejar así todos los años, y bueno, porque da sus buenos resultados. Es importante, y eso también que quede para todos. O sea, es súper importante poder acostumbrarse a participar en congresos, acostumbrarse a exponer las ideas en público, a someter las ideas de uno a un escrutinio general por fuera de nuestro equipo de trabajo, y eso es un aprendizaje bacán igual. Así que eso era una cosa de la metodología de trabajo que quería recalcar. Sí, súper. Qué loco igual. Qué bacán por los chiquillos, que voy a mostrarlo. Aparte como un tema tan poco conocido al menos, creo. Súper bueno que lo puedan presentar harto. Acá tenemos un comentario del Pablo que nos dice que a mí me gustaría mucho hacerla en pragmática, pero tengo la duda si el seminario de la profe Silvana es solo de atenuación. Me gusta ese tema también, pero siento que no cacho mucho y me da cosa que me perjudique en no cachar. Pucha, la profe Silvana justo se fue, pero yo creo que las chiquillas del seminario Sí. nos pueden responder. Yo puedo responder esa pregunta. No solo es de atenuación. De hecho, el año pasado la tesis de una de las niñas fue descripción pragmática así general, y tocaba el tema de la atenuación para poder incorporarse en el, como en el Fondesit. Pero el seminario se llama Pragma Lingüística y Sociopragmática, así que podéis como tomar diferentes temas. De hecho, también el año pasado se fue más por el lado de la sociopragmática, en la que describían como cosas en relación a variables sociales. Así que en ese sentido, en verdad, podéis como estudiar lo que tú quieras, obviamente preguntándole a la profe, pues, si al final, no sé, vos por ejemplo, nuestros temas igual están alineados con el proyecto que ya tiene ahora, pero de más que podía hacer otra cosa que no tenga que ver con el proyecto, pero que sí esté dentro del área. Y con respecto a lo de la atenuación, en verdad, nosotros tampoco cachábamos tanto cuando llegamos. Y de hecho, yo como le expliqué, como que escuché a la profe hablar sobre eso, pero era pura tinca. Así que después cuando yo le mencioné el tema a la profe, ella obviamente nos fue guiando y nos pasó bibliografía, y de hecho como que las primeras, no sé, 3 semanas fue solo leer sobre la atenuación y buscar cómo funcionaba la atenuación en los corpus. Así que eso. No sé si las chicas quieren decir otra cosa. No, lo mismo, como que tampoco es que fuéramos expertas en atenuación. Ahí, haciendo el mismo trabajo de la tesis, uno se va informando más sobre lo que es y entendiendo mejor también. Eso. Así que Pablo, dale nomás próximo año. Hay que ir con Silvana a ver si quiere dar de nuevo el seminario también. Ahí si hay otras preguntitas que quieran hacer. Yo le quería preguntar a los chiquillos del profe Hasler si ya la tesis la tienen como ready o todavía están encontrando cosas raras. Como porque lo suyo es como muy de ir y como ver si aparece algo y analizarlo. Es que a medida que lo voy haciendo, que lo voy escribiendo, voy descubriendo más cosas. Entonces como que se va ampliando cada vez más. El análisis se hace cada vez más largo. Pero al menos yo voy bien, Alexandra, yo creo que igual.
A mí igual me sorprendió que la chiquilla ya lo tuvieran listo, qué bacán. Sí. Pero siento que vamos bien encaminados, pero sí pasa lo que dice Joaquín, que encontramos cosas interesantes a cada rato y de repente tenemos que decir, ya, esto va en la tesis y lo demás dejémoslo para el futuro, pero igual vamos bien y hemos avanzado harto. Así. Qué eso bueno, creo. sí. Es que nos pasa lo mismo. Yo creo que las chiquillas acá nos presionaron sin querer porque ya la tienen lista. Así que creo que estamos todos presionados ahora por querer terminarla. No, esa no era la Confío. idea. Pero, o sea, es que igual, esto igual es mucho mérito de la profe Silvana, que como que igual, les quiero aclarar eso, que al final es ella como su sistema de trabajo te hace trabajar a full y entregar cosas así muy rápido, pues, porque al final el sistema del seminario básicamente era, nosotras avanzábamos la tesis, un apartado de la tesis en una semana y lo mandábamos. Después recibíamos las correcciones, y lo arreglábamos y lo volvíamos a mandar y después podíamos seguir avanzando. Entonces igual con ese método se va súper rápido. Además que, por ejemplo, en mi caso yo ocupé 2 corpus que ya estaban listos. Obviamente los tuve que analizar, eran más de 108 casos en cada uno. Pero eso igual me facilitó la pega porque yo no tuve que buscar mi propio corpus. Así que por eso igual también vamos rápido, como que si quieren irse al seminario de pragmática, tienen que tener en consideración que la profe es bien estructurada en cuanto a entregas y todas esas cosas. Si quieren hacer sus últimas consultitas, o si no, después igual nos pueden preguntar como por interno. Nosotros le hacemos llegar todas las preguntas a las chiquillas si quieren saber más del seminario. Porque aquellos que son de tercero ya tienen que empezar a mandar la lista de los seminarios que quieren también para que se organicen como generación. Porque desde ustedes tienen que salir los seminarios que más o menos quieran. Así todos después pueden hacer estudiar más o menos lo que quieran, porque si no que fome estudiar algo como porque era el seminario que quedaba. Así que nada, pues si no hay más preguntitas, agradecerle a los chiquillos por haber dado el espacio, la verdad. Sabemos que da un poco de nervios mostrar la tesis, pero nada, pues, ánimo a todos los que todavía nos falta para terminarla, a las chiquillas que ya están un poco más relajadas. Las envidiamos sanamente. Pero nada, las queremos caleta, chiquillas. Ojalá nos podamos ver nosotros la última generación antes de que nos separemos sus caminos. Y a todos los que vinieron hoy día, muchas gracias por la participación. Y como siempre, vamos a subir, les voy a compartir, eso sí, nuestras redes sociales, porque obvio, nos seguimos aquí en las redes sociales, para que sigan al día, porque van a venir más talleres, vamos a subir esta grabación a nuestro canal de YouTube. Y los otros talleres van a ser otro de lingüística y los otros ya van a ser de literatura. Así que para aquellos que todavía no están muy decididos por qué cosita ir, si es que son de segundo, eso igual los puede ir a ayudar un poquito o simplemente ir a sapear más o menos qué están haciendo la otra gente, que también es entretenido si tienen el tiempo. Así que nada, pues chicas, y nos estaríamos viendo el próximo miércoles, si no me equivoco, que quedó el taller. Así que ahí les vamos a difundir el link y todo eso para que puedan ir y puedan invitar a sus compañeros y todo. Así que nada más que decirles que agradecerles. Que estén bien y vayan a descansar y los otros nos quedamos trabajando. Chao, que estén bien. Muchas Chao, que estén bien, muchas Chao. gracias. Chao a Chao, todos. cuídense. Gracias por Que estén venir. bien. Chao.